¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mañana de día jueves. Continuamos con nuestra maratónica programación desde muy tempranas horas de la mañana para mantenerlos a ustedes bien informados. Y por supuesto vamos en esta hora de programa de opinión periodística a ofertarles también puntos de vista relacionados particularmente con el trabajo y el mercado laboral en nuestro país, poniendo en perspectiva lo que se hace desde el ministerio, cartera responsable del rubro, y por otros aspectos también relacionados con todo el premio reciente que se otorgó al trabajo decente, a empresas, y otros aspectos relacionados también con el presupuesto y temas de interés. Veamos a continuación el siguiente preámbulo. En El Salvador, el mercado laboral sigue mostrando desafíos significativos. De acuerdo a la encuesta de hogares, cerca del 60% de los trabajadores salvadoreños se encuentran en empleos informales, lo que limita su acceso a beneficios de seguridad social y pensiones, ya que muchos empleadores no cotizan al sistema previsional, afectando a cientos de trabajadores. A pesar de esto, el país ha visto un crecimiento en el empleo formal. Entre 2021 y 2022 hubo un incremento de más de 60,000 nuevos empleos, con sectores como la construcción, los servicios y el comercio liderando el crecimiento. En cuanto a la brecha previsional, esta sigue siendo una preocupación, aunque se ha logrado reducir. En 2022 aún existía una diferencia significativa entre los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y aquellos que cotizan al sistema previsional. Esta disparidad deja a muchos trabajadores sin seguridad económica para su retiro, resaltando la urgencia de políticas que fomenten la formalización laboral y un sistema de pensiones inclusivo. Además, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que iniciará inspecciones en diversas empresas para verificar el cumplimiento en el pago de aguinaldos. Esta medida tiene como objetivo proteger a los trabajadores y asegurar que sus derechos sean respetados en la temporada festiva. Estos y otros temas serán abordados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Muchísimas gracias, Jonathan, por ponernos en perspectiva de los temas que vamos a abordar. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien nos acompaña esta mañana en los estudios. Gracias, ministro. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo estas cámaras y especialmente un saludo al pueblo salvadoreño. Bien, ministro, sin duda alguna hay muchos temas que hablar, sobre todo del mercado laboral y esa parte muy importante del trabajo que ustedes están haciendo. Antes quisiera tener y poner en perspectiva todo este tema que se ha venido desarrollando para dar trabajos temporales, sobre todo en el caso de países amigos. En el caso de Estados Unidos, hoy con estas nuevas elecciones que se han dado, ¿cuál es su punto de vista también y su, digamos, perspectiva con relación a esto? Sí, yo creo que las relaciones a nivel estratégico que se tienen entre Estados Unidos y El Salvador, pues yo considero que son muy buenas, que estos temas incluso se deben de fortalecer aún más. En el tema de la propia política interna de los Estados Unidos, yo en su oportunidad dije de que nosotros debemos de ser muy respetuosos de la soberanía de los pueblos, y también un reconocimiento que yo hice en su momento, y creo que es algo correcto y algo justo, que desde el momento que el señor embajador Duncan vino a El Salvador, las relaciones se mejoraron bastante, y creo que él ha hecho un trabajo eminentemente diplomático. Así que la reciprocidad también debe de consistir en lo mismo. Yo siempre he abogado, Neto, por la propia independencia y soberanía de los pueblos. Entonces, mi respeto mucho a el pueblo de los Estados Unidos ha tomado una decisión y hay que respetarla. Y yo sí creo y le auguro muy buenas relaciones. Incluso creo que se van a fortalecer las relaciones. El liderazgo del presidente Bukele logra mantener más allá de la fuerza incluso que nuestro país tiene a nivel de este contexto internacional. El país siempre ha sido, Neto, siendo muy honesto, por ser pequeño,
no ha sido muy relevante a nivel de geopolítica, pero hoy el liderazgo del presidente logra subir un poco arriba esa perspectiva, y yo creo que eso nos está ayudando mucho para un clima de relaciones internacionales. Así que yo auguro buenos resultados en esto. Ok, sin duda alguna esto tiene que ver lo que mencionábamos sobre el tema en particular de los acuerdos que se dan para poder llevar muchos salvadoreños que buscan viajar a los Estados Unidos, obviamente también otros aspectos relevantes que pueden ofrecer otros países amigos, ¿no? Sí, estamos tocando puertas. Bueno, Costa Rica, yo lo anuncié acá en tu programa, Neto, que estamos bastante cerca ya con una prueba piloto. Igual estamos haciendo muchos esfuerzos con otros países de Europa, como el mismo España e Italia, que también estamos trabajando bastante fuerte. Así que yo creo que el tema de relaciones internacionales se va a mejorar mucho, y bueno, por el bien del país y por el bien del mundo se necesitan relaciones diplomáticas bastante estables. Yo creo que en ese marco vamos a avanzar mucho. Qué bueno, ministro. Recientemente se llevó a cabo el Premio Nacional al Trabajo Decente. Yo creo que es bueno entender de qué se trata. Sí. Este reconocimiento que se hace y qué niveles de impacto esto tiene precisamente para sensibilizar ese concepto de trabajo decente. Sí, Neto. Nosotros en su momento cuando nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo, encontramos un ministerio con muy poca credibilidad, que de repente las llamadas al despacho ministerial resolvían absolutamente todo, había mucha impunidad laboral. Entonces empezamos, y yo me concentré bastante en dos áreas fundamentales, que fue inspección y además de eso empleo. A pesar de meternos bien fuerte, encontramos muchas deficiencias, pero al final logramos construir con los trabajadores del Ministerio de Trabajo, diciéndoles: miren, ustedes al final son los que llevan justicia o los que llevan impunidad laboral allá afuera. Logramos convencer mucho esto. De repente se empezó a ver un Ministerio de Trabajo un tanto punitivo, un tanto fuerte. Pero luego, después de ello, dije, bueno, pero a aquellos malos empresarios que no cumplen con los derechos en materia laboral, tenemos que llegar con la mano fuerte de la inspección, pero también por el otro lado debemos de construir a la premiación, el reconocimiento, no solo nacional, sino internacional, a aquellas empresas, a aquellos empleadores que sí son cumplidores de la ley. Y empezamos ya con otra área, hacer inspecciones integrales, bien integradas, para reconocer las prestaciones, los derechos laborales, y nos encontramos, Neto, que en El Salvador hay empresas que cumplen los estándares nacionales y que incluso están por encima de estándares internacionales. A raíz de eso empezamos a decir, bueno, con inspección llegamos con fuerza ante los incumplidores, pero por este lado construimos también motivación, reconocimiento. Así que es así como hacemos un análisis muy exhaustivo, muy profundo de cumplimiento en materia laboral de manera integral. O sea, el trabajo decente se define como cumplimiento de normas. Sí, sí, Neto. Porque cualquiera puede perderse y decir, bueno, ¿qué es lo decente o lo indecente? Sí, sí, no, cumplir con todo, absolutamente con todo. Estamos hablando que muchas empresas están bastante bien en algunas cosas, pero en otras están deficientes. Estas son empresas que están de manera integral resolviendo los derechos elementales. Bueno, hemos encontrado incluso empresas, Neto, que tienen especie de kindergarten. No solamente es el tema de los centros de desarrollo infantil para los hijos de los trabajadores, sino que también tienen programas educativos para los niños. No solamente los cuidan, sino que también los educan. Así que son temas muy integrales. Hay empresas que incluso las personas con discapacidad no cubren lo que corresponde, mandato de ley. Estas empresas cubren absolutamente todo. Y no solamente es un reconocimiento con un evento de gala que nosotros hacemos una vez al año, sino que también todas estas empresas enviamos a OIT para que OIT lo envíe a los 187 países que son miembros de la OIT. O sea, no solamente es un reconocimiento de país, sino que también lo llevamos a nivel internacional. Bueno, es interesante porque, digo, motiva y habría que pensar realmente cuál es el impacto y el grado de sensibilidad que logra acoger
una empresa a partir de poder cumplir no solo la parte legal, sino que también esos cánones, Sí. que yo diría representan el rostro humanitario de toda empresa, ¿no? Sí, El rostro humano. El rostro humano, y además del rostro humano, es que se convierten en empresas más rentables, porque sus principales promotores que trasladan afuera del mercado qué clase de empresa es, son sus mismos trabajadores. Okay. Se tienen trabajadores motivados, estimulados. Esos trabajadores son los que se encargan de decir hacia afuera, miren nuestra empresa, hablar muchas cosas positivas de la empresa, venden el producto afuera, y aquellas empresas, por supuesto, que no cumplen, o aquellos empleadores que no cumplen, obviamente el trabajador no está motivado para eso. Entonces, esto es un tema de ganar, ganar. Los trabajadores están en muy buenas condiciones en esas empresas. Las empresas son sumamente rentables porque su principal recurso, que es el recurso humano, está bien motivado. Y además de eso, pues nosotros no estamos llegando a poner sanciones, no estamos llegando a poner multas, sino que estamos llegando a hacer un reconocimiento como Ministerio de Trabajo, que es el ente rector en materia laboral, de estas buenas prácticas que desarrollan las empresas. Así que estamos muy contentos y muy motivados. No hay distinción de empresas, quiero cerrar esto, no hay distinción de empresa, de participación, o son ustedes los que en algún momento identifican, digamos, el actor a quien puede ser objeto de reconocimiento por este galardón. No, se toma el tejido productivo a nivel general, y la otra cosa, se toman todos los rubros en cuenta, y aparte de todos los rubros, todos los segmentos ocupacionales, pero aún más geográficamente en todo el país, porque el tejido productivo está más concentrado en San Salvador, La Libertad, San Miguel, La Unión, y ahí nos podemos quedar, pero no, vamos a los rincones del país, porque ahí está una micro y pequeña empresa, así que ahí la reconocemos. Incluso, Neto, dicho sea de paso esto, viene el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hay una empresa que... ¿Esto cuándo es este día? Sí, la próxima semana. Ok. Y estamos trabajando ya con evaluaciones integrales. Y fíjate que nos hemos encontrado incluso una empresa que está en el municipio, en el distrito de Apopa, que incluso sus mismos propietarios son personas que tienen un nivel de discapacidad, pero además de eso, ellos no se han regido por el porcentaje que dice la ley, sino que ellos están por encima de la ley, han contratado más personas con discapacidad que incluso el marco legal manda. Así que esta va a ser una de las empresas que también nosotros vamos a premiar ese día por buenas prácticas. ¿Y cuántas empresas han participado este año? ¿Hubo motivación? Sí, bueno, el primer filtro, digamos, que fue a nivel general, fueron tomadas en cuenta cerca de 650, 700 empresas. De esas 700 empresas se empezaron a hacer las evaluaciones integrales. Nos quedaron aproximadamente con un cumplimiento cerca de 80 empresas. Al final, quienes pasaron el filtro completo de manera integral para estas buenas prácticas, que es una manera integral, no solamente es la aplicación de la legislación salvadoreña, sino incluso el tema de los convenios internacionales, pasaron 37 en total, y esas 37 fueron las premiadas, que esas de manera integral cumplen. Ok, interesante. Son las 7:16 minutos. Voy a hacer la primera pausa comercial. Hablemos un poco sobre la brecha previsional y sobre todo también el mercado laboral, ministro. Creo que es un punto bien importante, y hablar de otros aspectos también relevantes, salario mínimo y otros que tenemos ahí para aprovechar su presencia acá en nuestros estudios. Con gusto. Son las 7:16 minutos. Gracias por estar con nosotros.
Qué bueno a esta hora, como siempre, invitarles a ustedes a que disfruten de un buen café, y qué bueno es disfrutar de café rico, el café perfecto. Así es que desde ya les invitamos a que podamos saborear este rico café. Continuamos nuestra conversación con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y quisiera, ministro, aprovechar, hablar sobre la situación actual del mercado laboral y especialmente, sobre todo, el tema previsional, que sigue siendo, desde luego, un punto de mucha atención por parte de todos los sectores laborales en el país. Sí, en efecto, nosotros hemos hecho un análisis. Primero, Neto, para poner en contexto, en el Ministerio de Trabajo construimos una unidad que se llama Unidad de Investigación del Mercado Laboral. Cuando nosotros llegamos, el Ministerio de Trabajo no tenía ninguna fuente de datos, absolutamente ninguna. A raíz de esa situación es que nosotros tomamos la decisión de construir lo que hoy se llama la UIMEL, que es una unidad de investigación del mercado laboral. Nosotros hemos trabajado y hemos hecho incluso un análisis. Para venir a esta entrevista nosotros traemos algunos datos. Interesante, veamos. Y creo que no pasaron las láminas, pero acá, por ejemplo... Vamos a ver, muéstralas ahí mantengámoslas, ministro, para... Sí, me dice producción que no tenemos... Ahí está, bueno, vamos a ver. Error nuestro, pero de todas formas acá traemos y tal como se dice, nosotros hicimos un análisis de 8 años y en los 8 años hemos llevado un crecimiento de carácter permanente y para explicarlo planteamos que en el mes de agosto nosotros hacemos un análisis interanual y de este análisis interanual lo hicimos desde el 2017, que encontramos 836.977 trabajadores formales. Eso ha venido creciendo. En el 2020 tuvimos una caída con 818.947, pero nosotros hoy, para el 2024, tenemos 1 millón de trabajadores, 13.167. Estamos hablando que del 23 al 24 tuvimos un crecimiento del 2.4%, a nivel general. Así que podemos plantear que el crecimiento ha sido sostenido en el tiempo, que hemos llevado a cabo crecimientos de carácter permanente desde la llegada del presidente Bukele, y hoy nosotros seguimos pasando ya la cantidad del 1 millón de salvadoreños con empleo formal en el país. Repito, con un crecimiento interanual de un promedio del 2.4, del 2.5, Bueno, queremos aprovechar, ofrecer las 1000 disculpas. Hemos estado fuera del aire por problemas de energía eléctrica y algunos otros inconvenientes que se han presentado. Así es que, pero ya estamos de regreso en esta conversación con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y con quien habíamos estado y nos habíamos quedado precisamente examinando el mercado laboral y esa brecha previsional y otros aspectos muy importantes que estaba dando a partir de esas cifras o estadísticas que se tienen en esta materia, ministro. Sí, en efecto, desde la unidad de mercado laboral nosotros tenemos una data disponible de parte del ministerio y por eso es que decíamos de que estábamos presentando la lámina de crecimiento, que habíamos hecho un análisis de aproximadamente 8 años, desde el 2017 al 2024, cómo ha venido el tema del crecimiento de empleo formal en El Salvador, y gracias a Dios lo que ahí está, ya en el 2024. Ya la tenemos, ministro, ahí está. Sí, ya en el 2024 nosotros tenemos algo sostenido que pasa a la planilla de empleo formal en El Salvador de 1 millón. 1.013.167, y ahí vemos el crecimiento del 2.4, que ha sido como un crecimiento bastante uniforme y sobre todo sostenido en el tiempo.
Después de esa lámina, presentamos nosotros el tema de la distribución porcentual por actividades económicas, y presentamos esta imagen, esta diapositiva. Sí, es esa. Ok, veamos. La distribución porcentual por las principales actividades económicas, cuál ha sido el desarrollo. Y el desarrollo fundamental, tenemos un 42% de comercio, restaurantes y hoteles, transporte, que es un rubro bastante generalizado, que es el crecimiento. Este es el top 5 que nosotros tenemos. El 23% servicio, el 13% actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios administrativos de apoyo. Ese es el top 5 prácticamente de cómo ha sido el comportamiento de las principales actividades económicas en El Salvador. Pasamos a la siguiente, y esta es la evolución del número de empresas del sector privado. En esto queremos hacer mucho énfasis, Neto, porque hay un crecimiento a agosto del 2024 en comparación de agosto del 2023 del 8.3%. Eso equivale en términos ya cuantitativos 2.780 nuevas empresas en el último año. Es un crecimiento bastante aceptable, y eso nos permite cómo es que el sector productivo, nos permite identificar cómo el sector productivo encuentra un buen potencial en El Salvador para la creación. Tenemos 2.780 nuevos empleadores prácticamente, y esto es lo que refleja. ¿Es un buen también signo, exacto? Sí, sí. ¿Es un buen signo de revitalización de la economía? Sí, hay muchos ataques incluso a nivel político que dicen, bueno, el país no se garantizan algunas cosas, el Estado de Derecho, todo ese tipo. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica, pero tú ves ya con los resultados tangibles, concretos, 2.780 nuevas empresas en este último año. Eso significa de que los mismos empresarios están invirtiendo en el país, hay nuevos empleadores y hay también inversión internacional, y eso es un buen mensaje y un buen presagio para lo que el presidente ha planteado. ¿Y qué propuestas están en discusión para mejorar todo este sistema? ¿O cómo encaja esa visión misma que usted introduce? Sí, y quizás solo quisiéramos terminar con la brecha previsional que tú manejaste. Veamos. También traemos una lámina sobre la brecha previsional, donde, cuando nosotros llegamos en el gobierno en el 2019, con el presidente Bukele, la brecha previsional neto era de 150.000 trabajadores. 150.000 trabajadores que les depositaban de repente la retención legal en el Seguro Social, pero no se la remesaban la retención legal del sistema previsional. Entonces, cuando el trabajador quería hacer el proceso de jubilación, de pensión, no encontraba que no estaba apto todavía, porque muchos empleadores se habían quedado con la plata de ellos. Ante eso, desde el 2020, nosotros empezamos a hacer una ofensiva bastante fuerte, y ha terminado con realidades. Hay empleadores incluso detenidos en este país por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales. En junio, en marzo del 2023, ya no del 20, el 23, con esas estrategias habíamos logrado reducir cerca de 40.000 y ya era 113.000. Pero en junio, Neto, fue prácticamente la operativización de la implementación del sistema de planilla única que nosotros planteamos en la reforma previsional, que ya tenía que ver el sistema ya de planilla única. Entonces, hoy, Neto, podemos decir, y esto va con la introducción que se hizo en la entrevista, de que hoy podemos decir de que hay cero brecha previsional. Hoy ahí está 1.013.016 trabajadores. Se les manda las retenciones porque hoy es el sistema único de planilla, y todo esto está siendo manejado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ok, muchísimas gracias. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en Cojutepeque, que nos piden saludarlos con gusto. Un saludo muy especial hasta Cojutepeque. Vamos a hacer una pausa comercial, ministro. Cuando regresemos, el tema de la discusión, el análisis, la introducción de aspectos relevantes a este tema, creo que es importante aprovechar su presencia para hacerlo. El tema de salario mínimo también, aprovechando. Bueno, y de hecho vamos a tiempo de fin de año,
¿Cómo está la inspección para verificación de pago de aguinaldos? Creo que es importante también conocer qué se está haciendo al respecto. Voy a la pausa, 7:37. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Decía que cómo gravita el tema previsional, solo para cerrar el tema, y luego entramos el caso, y luego entramos a hablar precisamente sobre el salario mínimo, las condiciones en las cuales se encuentra el estatus, y sobre todo también este tema que obviamente de las solicitudes que han hecho algunas organizaciones para que se revise el tema y que de alguna manera pues pueda estar en la agenda del país. Sí, bueno, para cerrar, tal como tú lo planteas, Neto, hay un triunfo para la clase trabajadora, y el triunfo es se eliminó prácticamente la brecha previsional. Es una de las cosas muy positivas que la actual reforma al sistema previsional ha garantizado. Así que hoy ya no hay empresas o empleadores que se mantengan con esa retención legal arbitraria como ha sido e ilegal. No obstante, quien se atrasa para un pago previsional, hoy se atrasa también para el tema del seguro social, porque es una planilla única. No obstante, debo de reconocer que todavía hay algunos empleadores que se gastan el dinero en otras cosas, fundamentalmente en una buena parte del sector público a nivel municipal. Se gastan el dinero que está comprometido para las retenciones legales de los trabajadores, y se lo gastan en otras cosas, y a veces van dilatando y pagando de forma atrasada. Y no solamente pagan de forma atrasada al sistema previsional, sino que también pagan de forma atrasada al sistema bancario, que son los adeudos que tienen los trabajadores, ya sean préstamos personales o préstamos hipotecarios, y hay algunas alcaldías incluso que siguen con esa mala práctica. A estas alcaldías el mensaje es claro, Neto. Nosotros hacemos inspección. Si encontramos este tipo de apropiación, inmediatamente lo registramos como hallazgo, armamos el proceso sancionatorio, pero además de eso lo enviamos a la Fiscalía General de la República. Sí, un aviso fiscal. ¿Pasa eso hoy en día a nivel público en el caso muy particular de las alcaldías? Sí, hay algunas alcaldías, incluso alcaldías de acá del área metropolitana de San Salvador, que todavía se siguen quedando con la apropiación de las retenciones de los trabajadores. Y eso lo estamos registrando, lo estamos documentando, y por supuesto lo enviamos a sede fiscal, porque eso ya riñe no solamente con una falla de orden administrativo, sino con un delito de carácter penal. Y ya ahí lo pasamos a sede fiscal, y es el fiscal el que tiene que actuar tal como lo ha hecho con otras acciones. Con lo actual de la solicitud de muchos sindicatos y de gremios que plantean el incremento al salario mínimo, yo lo he dicho, Neto, y lo vuelvo a repetir acá, que en efecto creo que hay una situación que se ha elevado, el alto costo de la vida, y que las demandas de los trabajadores son legítimas. La estructura salarial que nosotros tenemos en El Salvador, las personas con el salario mínimo rondan aproximadamente el 65-70% de toda la planilla del país. Por lo tanto, es un sentir lógico de muchos trabajadores que ganan el salario mínimo, con la situación que está actual a nivel mundial, el tema del costo de vida, y que El Salvador no es la excepción. Tienen toda la razón de poder plantear eso. Sin embargo, a nivel gubernamental y a nivel donde se toman las decisiones, todavía es un tema que no está en debate.
y que el debate se va a construir en el momento que el presidente de la República nos dé una instrucción. Ok, ¿no hay tiempo específico o fecha específica, perdón? Sí, según la ley corresponde hacer la revisión, según la ley. Pero no da fecha específica. No ha dado fecha específica y estamos esperando en todo caso la instrucción del presidente. Hoy por hoy el tema del salario mínimo en la mesa correspondiente, que es el Consejo del Salario Mínimo, no está en debate en este momento. Ok. Ministro, ¿cómo está el trabajo de verificación, inspección, sobre todo no solo para el cumplimiento de la parte normativa en la función pública, sino también en la parte privada y relacionada con el cumplimiento de pagos de aguinaldos? Estamos ya prácticamente a fecha para poder entrar a ese tiempo en que las empresas otorgan este beneficio de ley. Nosotros en este tema estamos bastante contentos y muy esperanzador porque cuando nosotros llegamos en el 2019, recuerdo, nosotros entramos en junio y el primer fue diciembre del 2019 que nos tocó enfrentar esto, y todavía llegamos a julio del siguiente año, Neto, presionando a algunas empresas e instituciones para que pagaran el aguinaldo del año pasado. Y quiero decirte que en este último año 2023, que hicimos también una campaña que se llama Defiende tu Aguinaldo, ahí al propio 30 de diciembre, casi el 100% de todo el tejido productivo en El Salvador había cancelado su aguinaldo. Y es más, hubieron muchas empresas que el aguinaldo lo entregaron incluso antes de la fecha. Así que creo que estamos transitando a un mundo de cultura, de cumplimiento de derechos laborales. Así que estamos bastante bien en esa área y ya estamos preparando con nuestros equipos un despliegue, no menos de 600 personas que van a salir a nivel nacional y a partir del mes de diciembre hacer una inspección de carácter preventiva, de aviso, para que las empresas no se atrasen con el tema del aguinaldo. Y vamos a garantizar que eso se entregue en los tiempos establecidos en base a la ley. Ahora, ¿qué sanciones enfrentan aquellas empresas que no cumplen con esta obligación laboral de ley? Sí, no, es una prestación de ley, es un mandato de ley, y toda empresa que no cumpla, las sanciones pueden ser muy graves. Nosotros hoy el sistema de multa es muy fuerte, que es bien fuerte. Y la otra cosa es que de repente hay una empresa que no ha entregado el aguinaldo a 300 trabajadores. Antes que nosotros llegábamos, el criterio era que se le ponía una multa de 57.14 en aquel momento, por haber dañado 300 trabajadores. Nosotros no, Neto, nosotros hoy la multa es bastante fuerte y la hacemos de carácter individual. O sea, si han violentado el derecho de 300 trabajadores, van 300 multas aplicadas por esa sanción. Así que hoy hay multas muy fuertes, muy onerosas. Nosotros hemos puesto multas de $200.000 incluso, $250.000 a empresas y a instituciones públicas. O sea, lo que hemos tratado de garantizar es que en el ministerio se aplique la ley tal como está. Y yo lo que digo que si hay alguna institución privada o pública que no está de acuerdo con nosotros, pues hay que plantear el cambio de la normativa laboral. Pero mientras la normativa esté vigente, nosotros la vamos a aplicar tanto en el sector público como en el sector privado. Desde su perspectiva y su vida, como ha transcurrido también muy cerca del área laboral y ahora como funcionario, ¿usted cree que es necesario hacer un ajuste o mejor dicho una actualización? ¿Y en qué debe de enfocarse una actualización desde el punto de vista de las leyes laborales en nuestro país? Bueno, primero, Neto, tenemos un código de trabajo que data de 50 años. Un código de trabajo que, reconociendo en realidad en su momento pudo haber sido un buen código, pero que ya hay un mundo laboral totalmente globalizado, moderno, que ya no va acorde con la herramienta jurídica que se mantiene. Tenemos una ley de organizaciones y funciones del sector trabajo llamada LOF, que también necesita hacer alguna actualización. Así que te cuento que estuvimos reunidos con muchos empleadores y además de eso nos reunimos con gente de los trabajadores para escuchar sus puntos de vista sobre una posible reforma, y esa reforma ya fue enviada a Casa Presidencial para su respectivo análisis.
yo aspiro que cuando hay un mundo más globalizado, más moderno, más demandante, también la herramienta jurídica tenemos que ajustarla en base a los tiempos actuales. Ok, es decir, se tienen que buscar de alguna manera el espacio, no sé si es político, pero obviamente de correlación para que pueda haber, obviamente como antecedente también una especie de diálogo con el sector privado, ¿no? Sí, lo hemos hablado para trabajar sobre posibles reformas o la construcción de un nuevo código, pueden ser las dos opciones. Hemos hablado con ellos, socializamos, hicimos mesas de trabajo con empleadores y también hicimos mesas de trabajo con trabajadores para escuchar en igualdad de condiciones los puntos de vista de cada uno de ellos y en base a que lo que logramos recoger de los insumos planteados de los dos sectores es que nosotros tomamos la decisión de trabajar, contratamos incluso una consultoría externa y eso nos permitió poder trabajar, sistematizar un nuevo proyecto y ese proyecto lo hemos enviado a Casa Presidencial. Ok, interesante. Ministro, y toda esta proyección de trabajo que usted nos plantea, ¿cómo está designada y garantizada a partir de la ejecución de un presupuesto que obviamente está todavía en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo entra el presupuesto? ¿Cuál es lo que se le ha asignado a su cartera para el próximo año y cómo se compara con el que está vigente hoy en día? El Ministerio de Trabajo es el ministerio más pobre de todos los ministerios. O sea, el Ministerio de Trabajo, sí, el Ministerio de Trabajo cuando nosotros llegamos al 2019 estaba en el penúltimo lugar y 5 años después, hoy no está en el penúltimo, sino que está en el último lugar en tema de presupuesto. Y aún más, hoy en este recorte que hubo nos han quitado 3 millones de dólares. Sí, ahí está, por cierto, la lámina. ¿Es esta, ministro? Sí, ¿verdad? Sí. ¿El presupuesto? Sí, en efecto, el presupuesto era de 17 millones y hoy para el 2025 nos queda un presupuesto de 14 millones. Es una situación bastante complicada. Bueno, o sea, casi 3 millones, ¿no? 3 aproximadamente menos, ¿no? Sí, se nos quita y bueno, nosotros aceptamos la decisión, la respetamos más bien la decisión, pero es un tema de que no lo compartimos porque incluso con 17 millones el ministerio ya era deficitario y ahora con 14 millones todavía el déficit va a ser más fuerte. Pero bueno, esperamos que el próximo año podrían haber algunos ajustes. Pero repito, es un ministerio neto que está a su presupuesto con una planilla y de esa planilla, con esos 17 millones me servía para pagar la energía eléctrica, para pagar telefonía, para pagar internet y prácticamente ajustado. No teníamos ningún margen adicional a nada. Las pocas cosas, hemos arreglado una clínica que le hemos puesto muy bonita y hemos contratado médicos, incluso especialistas para que atiendan a nuestros trabajadores. Todo eso lo hemos logrado hacer producto de economías salariales, pero el presupuesto nuestro es un presupuesto deficitario y bueno, vamos a ver cómo nos va el próximo año. A ver, ministro, y hablando precisamente de la adaptabilidad de las empresas frente a este nuevo, digamos, esquema en la cual deben de dar y proporcionar todos los recursos o la infraestructura, ¿cuál ha sido hasta este momento el estatus de cumplimiento de estas normas? Por ejemplo, para que las madres puedan atender a sus, ¿verdad?, amamantar, sus espacios de tiempo también, días festivos, creo que ese es otro de los puntos que la vez pasada escuchábamos a manera digamos que de preocupación por parte de algunos sectores. Sí, el tema de los lactarios están instalados prácticamente y nosotros hacemos una verificación bastante permanente. Yo creo, Neto, que acá estamos incluso nosotros llevando a cabo reuniones con empresarios porque hay que construir una cultura de cumplimiento de la ley. O sea, acá la forma de actuar antes del 2019 era la ley la hago a un lado y como dijo el presidente en su momento, la estrategia del listo, el que quiere ser más listo, ha sido un aspecto cultural en el país, pero yo sí logro percibir ya mucho empresario, mucho empleador
trabajando bastante en la construcción de cumplimiento de la normativa laboral. Y eso es muy esperanzador. Yo hablo con los empleadores de forma permanente y lo que insisto es que nosotros no queremos andar ahí como el policía, sino que queremos ser un aliado estratégico de los empresarios y de los empleadores a nivel general para hacer crecer este país, para que sus empresas crezcan, para que tengamos empresarios más fuertes, que sus rentabilidades sean fuertes, que sea un sector productivo y un tejido productivo muy sólido, pero que lo único que nosotros pedimos a cambio es que eso no sea a cambio de los derechos de los trabajadores. ¿Hay buenas relaciones? Muy buena relación. Muy buena relación. Es más, por la entrega del premio al trabajo decente de esta empresa, que hace un momento lo analizábamos, Neto, he recibido muchas felicitaciones por escrita del tejido productivo, porque nos dicen que por primera vez en la historia se reconoce y se premia las buenas prácticas, que nunca en la historia del Ministerio de Trabajo se había logrado premiar. Siempre se llegaba de repente un poco como punitivo, pero no se reconocía esto y que hoy, así que he sido felicitado por muchos sectores empresariales de diferentes rubros, y eso nos alegra porque creo que estamos mostrando, bueno, nosotros llegamos y aplicamos la ley con quienes no la cumplen, pero también hacemos un reconocimiento público a quienes la cumplen. Ok, interesante. Sumo a esto también esta otra, digamos, mecanismo de verificación y de cumplimiento que hace el Ministerio de Trabajo para poder de alguna manera exigir el cumplimiento de normativas de seguridad en las empresas. Creo que es un punto bien importante también, ministro. Sí, ¿Cuál es el estatus actual del tema de seguridad laboral? Sí, nosotros nos hemos concentrado en salvar vidas. Cuando nosotros llegamos, habían accidentes casi diariamente, especialmente en el sector construcción. O sea, el empleador, por ahorrarse la compra de una linga, que le llaman, la compra de un arnés, arriesgaba la vida del trabajador, y al final era reemplazado de forma inmediata. Y ya el día de mañana ya estaba el trabajador, le daban $300 para los gastos fúnebres, y si era un padre de familia, quedaba ya la familia sin un ancla financiera. Hemos trabajado muy fuerte. Han habido algunos accidentes laborales que han terminado con la vida de trabajadores, y todos, absolutamente todos, se les ha garantizado una indemnización fuertísima, negociada en el Ministerio de Trabajo, para que sus familias logren salir adelante. Repito que ningún dinero del mundo logra compensar la vida de un ser humano, pero también este es un precedente que sentamos para que a las empresas les salga más barato comprar lo que se necesita para proteger la vida de los trabajadores y no estar pagando indemnizaciones fuertes. Así que quiero decir que hemos logrado una reducción muy significativa, muy grande en materia de accidentes laborales, y le estamos apostando. Tenemos un área, Neto, que es la Dirección de Previsión Social, que de forma conjunta trabaja con inspección de manera integral a fin de ir a garantizar esta seguridad fundamental para la clase trabajadora. A manera de conclusión y en perspectiva de lo que viene para el próximo año, ministro. Bueno, retos y desafíos muy grandes, un mundo laboral cada día más exigente. El tema de la inteligencia artificial no deja de ser un buen aspecto, un buen factor, pero no deja incluso a mí de preocuparme. De repente yo veo una cadena restaurantera diciendo, mire, aquí está un robot ya llevando la alimentación. Bueno, porque el país va creciendo con inteligencia artificial, con desarrollo tecnológico, pero me preocupa que eso venga a suplantar también la mano de obra de nuestra clase trabajadora. Sí. Tenemos que buscar un punto de equilibrio. Yo creo que para no ser sustituidos. Yo creo que ayer me pasó una experiencia, lástima que se me fue el tiempo con alguien en una estación de combustible, que le hice ver, mira, este sistema, este servicio no les conviene a ustedes, no solo aquí podemos trabajar, o sea, como que parece que no desconocía, bueno, me quedé un poco así. Sí. Esos son como los retos. Pero esa es parte también de la modernización y hacia dónde vamos, y lo que usted dice, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio, y lo que debemos de hacer es invertir mucho en la formación y preparación de la clase trabajadora, para que vaya acorde con este desarrollo tecnológico y no en el futuro sea sustituido, ¿verdad? Ministro, lástima que tuvimos un pequeño corte ahí, bueno, no pequeño, un largo corte, pero para haber seguido conociendo del trabajo que se está haciendo.
quiero agradecerle que nos haya permitido hablar de estos temas y esperamos más adelante seguirlo haciendo. No, con gusto, Neto, siempre estaré dispuesto y muchas gracias a ti y bendición para el pueblo salvadoreño. Gracias, ministro. Por mi parte, quiero aprovechar, como siempre, invitarlos. No se pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche a las 8 de la noche por Canal 21, 9, Canal 19. Recuerde, Pulso Ciudadano. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante también, amar a Dios sobre todas las cosas.